Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mate Break en Teología para Millennials Podcast. Acá estoy con mi mate preparado y listo para compartir algunas cosas. Si es la primera vez que escuchás este podcast, estamos en YouTube y en Spotify. En este tiempo que tenemos juntos, la idea es tomarnos unos minutos para pensar, para reflexionar en algunos asuntos relacionados con la Biblia, la vida cristiana, el ministerio, la iglesia. Son más pensamientos en voz alta que otra cosa y los quiero compartir con ustedes y conocer sus opiniones. Así que espero que me busques en las redes sociales y me dejes saber qué es lo que pensás al respecto del tema que vamos a hablar hoy y qué es lo que le da título a este episodio del podcast, y es la militancia peligrosa. Es algo que estuvo ocupando un lugar en mi mente y en mi corazón durante el último tiempo. Te podría decir durante el último mes o los últimos 2 meses, y de manera especial durante la última semana a raíz de las elecciones presidenciales de nuestro país. No solamente la semana previa a la votación, sino los días que siguieron, que todavía estamos en este proceso. Y todo lo que veo y lo que escucho en las redes sociales, por supuesto, no solamente lo que pasa en los medios de comunicación y en el mundo en general, me refiero más bien a lo que pasa en el ambiente cristiano en relación con las elecciones presidenciales y todo lo que rodea ese tema. Por eso el título del episodio de hoy, militancia peligrosa. Yo espero que seas paciente con lo que quiero decir y que si tenés el tiempo escuches el episodio hasta el final, y si no, que lo vayas retomando. Si no lo puedes escuchar entero, que vayas pausándolo y que lo termines de ver o de escuchar y recién después me des tu opinión. Cuando hablamos de militancia, yo quiero contarte que yo crecí en la década de los 90 en la iglesia, y en general, cuando charlo con las personas que son de mi generación, coincidimos en que la militancia política ha sido mal vista por la iglesia evangélica durante muchos años, y particularmente durante los años en los que yo crecí. Y eso ha traído como resultado que los que hoy somos líderes de la iglesia, pastores o líderes de algún área, en general hemos tenido una mirada negativa, o por lo menos con recelos y con dudas acerca de la militancia política por parte de los cristianos. Pero las nuevas generaciones no piensan igual que nosotros al respecto. De mi parte, yo he cambiado mi manera de pensar sobre eso, pero sí sé de muchos amigos y colegas pastores que no, que siguen viendo eso como algo malo, como algo negativo, o por lo menos, como te dije recién, con algo de temor. Y yo creo que en ese hueco estoy consciente y muy convencido de que los abusos, los excesos, los extremos surgen porque ha habido huecos en nuestra tarea ministerial, en la tarea de la iglesia. Por ejemplo, pasa con el Evangelio de la Prosperidad. La Biblia claramente enseña que Dios bendice a sus hijos y que esa bendición puede incluir también las riquezas y el bienestar económico. Pero ¿por qué se ha llegado al extremo de lo que conocemos hoy como Evangelio de la Prosperidad? Justamente porque ha habido huecos en la enseñanza cristiana acerca de el rol de el dinero en la vida cristiana, o de la bendición en la vida del creyente, o en fin, creo que me entendés a qué me refiero. Entonces, cuando hay huecos, la iglesia, el creyente, busca respuestas a sus preguntas en lugares donde se le dan respuestas, pero no son las que el creyente necesitaba. ¿Por qué? Porque se le da una respuesta sin considerar la mirada que Dios tiene sobre eso. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido en las nuevas generaciones con respecto a la militancia política. Estos días mantuve una breve charla en las redes sociales con un líder a nivel internacional, muy conocido por ustedes. Él me decía una frase súper interesante, y es que los jóvenes siguen causas, no instituciones. Yo creo que de ahí parte todo, porque me parece que hemos estado tan ocupados en brindarle programas y actividades a los jóvenes que a veces hemos fallado en comprometerlos con la causa de Cristo. Y esa pasión intrínseca en el ser humano de encontrar algo con lo que apasionarse y por lo que luchar, algo que le dé propósito y sentido, lo han encontrado en la militancia política. Y cuando hablo de militancia política me refiero a cualquier partido.
de izquierda, de derecha, o como fue en las últimas elecciones, la batalla, la disputa entre el peronismo y los libertarios. No estoy hablando de un partido político específicamente, perdón, quiero hablar de en general, cómo las nuevas generaciones se han involucrado activamente en la política, pero creo yo cayendo en ciertos extremos que son un error. ¿Y esto dónde lo veo? ¿Cómo lo puedo percibir? Bueno, porque cuando escucho las conversaciones o veo las discusiones o leo en las redes sociales, las expresiones con las que los creyentes se están refiriendo a otros creyentes, con términos despectivos, con acusaciones cruzadas, ustedes hicieron, ustedes no hicieron, ustedes fundieron al país. He leído expresiones como termo, negro, en fin, un montón de cosas. No quiero repetir todo, la verdad, porque me parece que no tiene sentido, pero espero ser claro y creo que estarás entendiendo a qué me refiero. Hay cargadas, desmedidas, hubo festejos que yo creo que no debieron ser de parte de los creyentes en las redes sociales, publicando memes del candidato que perdió, o los que perdieron publicando en sus redes sociales acusaciones duras y graves contra el candidato que ganó y haciendo sentir culpables a quienes lo votaron. Yo entiendo que eso se da en el plano social, insisto, a mí lo que me preocupa es ver a los creyentes actuando de esa manera. Incluso en mis redes sociales me ocurrió que yo puse un comentario que no tenía que ver con las elecciones presidenciales, sino con la comunicación, pero lo hice en la publicación sobre los resultados de las elecciones. Y abajo recibí una serie de agresiones en Instagram que no les di mucha importancia. De hecho, les comenté a las personas que habían publicado: lean bien, porque mi observación no fue sobre el resultado de las elecciones, sino sobre cómo se estaba comunicando una noticia, que había conceptos que me parecían que eran contradictorios. Una cuestión de redacción, de copywriting, no de política, pero hay tal fanatismo, hay tal obsesión, que yo creo que la gente ya no ve con claridad. Los creyentes no están viendo con claridad. Y sé que muchos creyentes han actuado desmedidamente con otros creyentes, en contra de otros creyentes, por el voto que emitieron. Y a eso me refiero con la militancia peligrosa. Miro constantemente mis apuntes, porque estuve tomando nota de algunas cosas. No sé si todo lo que tengo anotado lo voy a decir, porque no quiero caer yo también en algunos excesos, pero ha habido ese tipo de agresiones y de acusaciones y demás, ¿no? Yo puedo entender que esto ocurra entre creyentes que son inmaduros, que recién están comenzando a transitar su vida cristiana, más allá del tiempo que lleven en la iglesia, meses o años o décadas. Hablo de lo que la Biblia habla acerca de la madurez espiritual, que no tiene que ver con el tiempo en las reuniones, sino con cuánto nuestro carácter ha sido o está siendo transformado a la altura de Jesucristo. Entonces, cuando yo veo y sé de primera mano que los creyentes están madurando, están siendo transformados, y que hay cosas del reino de los cielos y de la Biblia que recién las están entendiendo, nuestras vidas están muy cargadas de muchas cosas antes de conocer a Cristo. Entonces, cuando venimos a Jesús, Dios hace un milagro en nosotros y transforma nuestra naturaleza, y hay cambios que ocurren de manera inmediata, pero otros cambios tienen que ir sucediendo progresivamente, y trabajamos con el Espíritu Santo en la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y de eso está bastante claro, y creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, cuando el creyente está en ese proceso y es un niño en Cristo, yo lo entiendo. Lo que me preocupa es cuando hay creyentes que deberían ser maduros, que ya deberían estar mostrando otro tipo de actitudes, porque, por ejemplo, estar en el liderazgo de la iglesia, insisto, ya sea que son pastores o que están desarrollando el liderazgo en algún área, o son referentes del cristianismo o de algún sector del cristianismo en la ciudad en la que trabajan, y aún en esos casos se comportan de las formas en las que te acabo de decir recién. Creyentes que están modelando un ejemplo para quienes los ven, y están más
comprometidos con su partido político que con la causa de Cristo. Entonces, por ejemplo, usan expresiones peyorativas hacia otro cristiano sin considerar que ese otro es su hermano en Cristo. Y antes que, y mucho más que ser peronista o libertario o de izquierda o lo que sea, somos creyentes en Cristo. Y todas esas ideologías y políticas y filosofías van a quedar acá, pero en la eternidad vamos a seguir siendo la iglesia de Jesucristo. Y esa conciencia es la que yo creo debería primar en nuestros pensamientos. Eso debería ser lo que guíe nuestra conducta y nuestras relaciones. Soy la iglesia de Cristo siempre y mucho antes que otra cosa. Y ahí es donde creo que es lo que yo pienso, me preocupa porque no estoy viendo que ocurra eso. Ahora, a mí me parece bien, como te dije recién, yo crecí en una época en la que no se veía bien que los creyentes se relacionaran o se vincularan con la política. Yo crecí en una familia donde no se conversaba de temas políticos y realmente no me considero un experto ni un gran conocedor, ni tengo mucha trayectoria en este ámbito, ni es tampoco mi mayor interés, pero sí veo bien que los cristianos se involucren, que asuman una postura, que tengan una identidad, una vocación, que sepan definir, que cuando van a votar no vayan a votar en blanco, sino que tengan una convicción sobre su candidato, porque tienen una idea, que en la que podemos estar de acuerdo o no, pero que haya un conocimiento de fondo. Me parece bien, estoy de acuerdo con eso y por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con que la iglesia cumpla su función profética, es decir, involucrarse activamente con los problemas de la sociedad, económicos, políticos, morales, éticos, que denuncie lo que está mal, que hable en contra de las injusticias, de la corrupción, todo eso está muy bien. Pero yo creo que la militancia nos desenfoca de esa tarea. O sea, hay un límite muy fino, creo yo, entre que la iglesia tenga esa función de la que te acabo de hablar, involucrándose en los problemas sociales, y cruzar ese límite hace que me aferre a una postura para criticar la otra. Y en realidad estoy convencido de que la iglesia debe estar por fuera de eso. Para poder ser objetivos y justos, pero sobre todo para poder ser espirituales en nuestra manera de juzgar. El apóstol Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios capítulo 5, justamente retando a los creyentes, o sea, corrigiéndolos, porque ellos no estaban juzgando espiritualmente un caso dentro de la congregación, pero el principio por el cual el apóstol Pablo los exhorta, yo creo que vale para nosotros en todo tiempo. Les dice, ¿acaso no saben que los creyentes vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles en el día final? ¿Cómo no vamos a ser capaces de juzgar entonces asuntos terrenales? Ese es el punto. Tener una mentalidad espiritual que trascienda lo terrenal, lo efímero, lo contemporáneo. Poder juzgar con una mente cristiana. Y juzgar no hablo de condenar, sino de discernir, de analizar, de mirar. He notado que tanto de un bando como del otro hay acusaciones constantes hacia el partido opuesto y justificaciones constantes del propio partido. A mí no me parece que esa sea una manera cristiana de analizar la realidad. Yo creo que si tengo una afinidad con un candidato o con un partido, debo reconocer que hay errores en los demás, pero también en los nuestros, en mi partido, en mi candidato, que habrá decisiones que tomó o que está tomando y que no están bien. Esta actitud de justificar siempre lo que hace mi ideología no me parece madura espiritualmente. Hablo, insisto sobre esto, hablo de creyentes. Lo que ocurra fuera del ámbito cristiano, las personas que no tienen a Cristo en sus vidas, claramente yo no puedo esperar otra cosa, pero estoy hablando de jóvenes y no tan jóvenes que siendo cristianos no logren discernir esta diferencia, no logren pensar con esta claridad. Me preocupa, me está preocupando bastante. Yo creo que, como te decía al principio, hay un movimiento pendular siempre en todo. No nos involucramos con la política. Y en el extremo contrario, nos movemos de un lado a otro en la historia, incluso
Ahora vamos a convertir a la iglesia en una fuerza política, así que la iglesia va a apoyar a tal candidato. Creo que tenemos que mantener un equilibrio. No creemos en los milagros y nos movemos luego hacia el punto opuesto. Los milagros son la única evidencia del evangelio. La pobreza es sinónimo de espiritualidad y nos movemos hacia el otro extremo. La riqueza es sinónimo de espiritualidad. Todo el tiempo estamos yendo de un extremo al otro y es nuestra responsabilidad, nuestra función como líderes, sobre todo para los que estamos en el liderazgo, ser equilibrados y buscar siempre un punto medio recordando cuál es nuestra verdadera identidad. Yo celebro que la iglesia desde el principio ha sido una iglesia comprometida con las causas sociales. Jesús, los apóstoles, luego, después de un periodo más oscuro durante la Edad Media, bueno, el oscurantismo justamente, vino la Reforma Protestante que de nuevo se involucró con la educación. Ya sé, la Reforma también cometió errores y los reformadores hicieron cosas que no estaban bien. De eso ya hemos hablado en otros episodios. Pero quiero decir, de nuevo se recuperó esa vocación, ese involucrarse con las causas sociales. Celebro a Martin Luther King, que luchó por los derechos en Estados Unidos, para la raza afroamericana. Y todo eso que ya sabemos que ha ocurrido en la historia me parece muy bien, pero no me tengo que olvidar que antes de todo eso y por encima de todo eso, yo soy cristiano. Y hay un texto que estaba estudiando esta semana porque es el tema que vamos a predicar el domingo en nuestra congregación, y es el texto de Filipenses capítulo 3 versículo 20, en el que el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol, le dice a los creyentes en Filipos: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos recibir a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hay mucho que decir al respecto. De hecho, después podés buscar en YouTube el canal de nuestra congregación. Ahí va a estar el mensaje completo. Pero yo quiero decirte dos cosas al respecto que hay que pensar. En primer lugar, el apóstol Pablo está muy interesado en llamar la atención de los filipenses y recordarles cuál es su verdadera identidad. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Estamos acá en el mundo y está muy bien que tengamos un compromiso con lo que ocurre acá y ahora, pero no somos de acá. Estamos transitando como peregrinos en esta tierra, pero nuestra verdadera patria está en los cielos. No podemos olvidarnos de eso, porque tienen que ser los principios y los valores del reino celestial los que rigen nuestra vida. Tienen que ser sus valores los que guían nuestros pensamientos. Tienen que ser sus valores éticos los que molden nuestro carácter y nos ayuden a relacionarnos incluso con las injusticias y el error de los demás. No vivimos guiados por nuestros criterios, no debemos vivir guiados por nuestros criterios humanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el segundo concepto en el que te quiero invitar a pensar está en la segunda parte del versículo 20 de Filipenses 3, y es cuando el apóstol Pablo le dice: de donde esperamos a nuestro Salvador. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser una pregunta seria y profunda para nosotros. ¿Realmente nosotros estamos viviendo acá y ahora con la expectativa de que pronto venga Cristo nuestro Salvador? Porque esta pasión con la que nos comprometemos con los partidos y con las ideologías y filosofías de este mundo, quizás evidencien que de fondo no estamos tan ansiosos, tan expectantes por la llegada de Jesucristo nuestro Señor. Porque ese es el verdadero gobierno. Esa es nuestra verdadera patria. Eso es lo que realmente deseamos. Mientras lucho con las injusticias y contra la pobreza y con la corrupción en este mundo, no puedo olvidar que la victoria real nunca se va a dar acá en este mundo. Aquí siempre va a haber injusticia, corrupción y pobreza. El verdadero reino está en el más allá. De nuevo vuelvo a los movimientos pendulares. Venimos de una época en la que solo mirábamos el más allá y no nos importaba nada o muy poco lo que ocurra en este mundo, y nos hemos corrido al extremo opuesto, donde estamos poniendo, me parece a mí, demasiadas energías en lo que ocurre acá y ahora, olvidándonos que de esto no va a quedar nada y que pronto, muy pronto de hecho, los cielos se van a abrir y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios para presentar cuentas.
Ese era el mensaje y la expectativa de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los mismos apóstoles a los que admiramos, porque estaban comprometidos con su sociedad, ellos mismos eran los que insistían, Maranata, Cristo viene. La Biblia termina con el clamor, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, amén, sí, ven Señor Jesús. Hay un anhelo por el regreso de Cristo. Su mente y su corazón no están puestos acá, sino allá. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si ustedes han resucitado con Cristo, entonces pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No podemos seguir viviendo como si este mundo lo fuera todo. ¿Ganó tu candidato? Estarás contento, pero ese candidato no tiene las respuestas que el mundo necesita. Cristo las tiene. ¿Perdió tu candidato? Bueno, probablemente estés enojado o amargada o frustrado. Ese candidato no tiene las respuestas para el mundo, las respuestas que tu sociedad necesita. Cristo las tiene. E independientemente del partido que gobierne nuestro país, nuestro compromiso y nuestra misión tiene que ser seguir anunciando el reino de los cielos. Porque las familias no van a ser transformadas por una buena política económica, van a ser transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando de nuestra identidad. Y es mi llamado, si estás viendo este video y estás en una edad de tu vida donde te estás comprometiendo con un partido, con una idea, con un candidato, revisá en tu corazón y en tu mente que eso no ocupe el lugar que Cristo y su causa deben ocupar en tu vida y en tu corazón. Si sos líder de jóvenes, líder de alabanza, líder de hombres, si sos pastor, te invito a revisar cómo estamos desarrollando nosotros nuestra tarea en el liderazgo. ¿Les hemos brindado a las próximas generaciones una causa con la cual comprometerse o solamente los hemos involucrado con reuniones divertidas donde hay juegos y música, pero sin que eso signifique nada en cómo viven después su cristianismo? Hay más preguntas que respuestas probablemente después de escuchar este episodio, pero yo quiero invitarte otra vez a que me dejes tus comentarios. Quiero conocer tu opinión. Si estás escuchando a través de Spotify, puedes buscarme en las redes sociales, en Instagram, @LucasMiguelTorres. Si estás mirando el video en YouTube, entonces puedes dejar aquí abajo los comentarios, qué pensás al respecto. Te invito a compartir este episodio con personas, amigos, a quienes creas que esto les puede ayudar. Gracias por estar del otro lado. Yo te espero en el próximo episodio de Teología para Millennials Podcast.